Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana de domingo. Dios les bendiga, Dios les guarde y en este momento decidámonos a colocar nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser interior en las manos del Señor, para que Él lo tome, hable a nuestro corazón, hable esa palabra que hoy necesitamos. Tú allí en tu casa, con tu familia, reunido, yo en la mía, aquí, en la casa del Señor, necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia, necesitamos de su palabra. Y esa palabra que hoy el pastor va a lanzar es una palabra que va directo a tu corazón. Ponla en práctica, hazla real, comunícala a otros. El tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Ya no es hora de estar pensando en cosas materiales, en cosas que no son. Busquemos las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas eternas, aquellas que nunca pasarán, porque vienen de parte de Dios. Señor, en esta mañana te entregamos nuestras vidas, las colocamos, Señor, en tus manos y necesitamos de tu presencia, Señor. Hoy, Padre, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra guía, nuestra esperanza, Señor. Solamente tú eres nuestra esperanza. Por eso seguiremos caminando, Señor, hacia aquellas cosas que son eternas, que tú desde un principio nos las proporcionaste, Señor. Ellas están servidas delante de nosotros y hoy hemos decidido tomar todas aquellas cosas maravillosas que vienen de ti. Tu palabra, tu ejemplo de vida, Señor. Señor, todo aquello que te engrandece y engrandece tu nombre. Hoy estamos deseosos de escuchar tu palabra. Colocamos nuestras vidas en tus manos, colocamos nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, en tus manos. Padre, nuestros padres, si están vivos, los abuelos, toda nuestra familia, Señor, está en tus manos. Señor, queremos llegar un día a tu presencia y podernos encontrar contigo, Señor. Hoy colocamos también a Colombia en tus manos. Nosotros sabemos que tú amas a nuestro país. Tú amas a Colombia. Y en Colombia hay un remanente, Señor, que ora, que ayuna, que busca el rostro tuyo, Señor. No nos desampares. Hoy te pedimos, ten misericordia de Colombia, ten misericordia de cada uno de nosotros, los que te amamos, Señor, y confesamos tu nombre. Dios nos bendiga en esta preciosa mañana de domingo. Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Qué bueno! ¡Upa! Mañana de domingo, el día del Señor. Este es para nosotros el mejor día de la semana, porque nos encontramos todos en familia. Este es el día de la familia. Bueno, vamos a entrar en el tema de
de este día domingo, dándole gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, porque es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso. Esa idea que teníamos antes de un Dios castigador que tenía en sus manos rayos y centellas y presto a castigarnos, a destruirnos, a enviarnos enfermedades. No, 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 nunca. Esa imagen de ese Dios castigador, no. No, es un Dios justo, claro, es un Dios de justicia, pero por sobre todas las cosas es un Padre, como la palabra es ternura. Es un Padre de una ternura infinita que no alcanzamos nosotros ni a conocerla, ni a saber realmente la ternura de nuestro Padre Celestial. Qué bonito. Bueno, el Señor me los bendiga hoy grande y ricamente. Vamos a meditar un instante en una palabra, como siempre, la palabra que nosotros diseñamos, que el Señor pone en nuestra mente, en nuestro corazón, está dirigida a la familia. Para nosotros la familia es fundamental, es el fundamento en una sociedad está armada de familias, grandes, medianas y pequeñas. Por eso es tan importante, porque la familia nos permite a nosotros construir cada día mejor. Y si la familia tiene cimientos buenos, tiene cimientos puestos en las manos del Señor, wow, nuestra familia crecerá en amor, en paz, en gozo, en alegría, en compañerismo, en amor, bueno, en fin, en todas las cosas buenas que nosotros nos podamos imaginar. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es el tema en la pareja, el tema de la violencia en la pareja, en la familia. Vamos a leer primeramente una porción del libro de Eclesiastés, pero más adelante vamos a entrar en el libro de Samuel, en el capítulo 25, en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a ir a Eclesiastés 4:1. Eclesiastés 4:1. Para que vayas abriendo ahí tu palabra, tu Biblia, y leemos la palabra del Señor con su bendición en esta mañana. Y que la palabra nos enseñe. Lo que la palabra nos enseñe. Mis amados, eso no tiene, como dijéramos, eso no tiene crítica, ni tiene, esa es la palabra, no tiene vuelta de hoja, dice mi esposa, muy teológica la expresión, pero bueno. Entonces, dice así, Eclesiastés 4:1, dice, me volví y vi todas las violencias. ¡Wow! ¡Wow! El escritor está diciendo, vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Yo digo que eso es una tragedia. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos instantes tristes, dolorosos, en fin, muere una persona de nuestra familia, una persona querida, amada, el abuelo o el papá o un primo, un hermano, en fin, duele. ¿Eso duele en el corazón? Claro que sí, claro que sí. Entonces, la palabra nos va enseñando a nosotros que nuestro único consuelo, nuestro único y verdadero consuelo está en las manos del Señor. Y dice, vuelvo y leo, Eclesiastés 4:1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener, a los pobres oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de los opresores, de sus opresores, y para ellos, para los oprimidos, no había consolador. Sigamos leyendo. Versículo 2. Y alabé yo a los finados,
los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros, al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto también es vanidad y aflicción de espíritus. Bueno, más adelante habla del necio, que el necio cruza sus manos y come su misma carne. En fin, es una palabra interesante. El libro de Eclesiastés es interesante. La semana que pasó, hablamos del libro de Eclesiastés y tiene unas cosas que uno como hacen las comiquitas, plop, lo dejan a uno, wow, uff, eso. Y tienes toda la razón, desde ese tiempo hasta el día de hoy, es un libro que habla clarito de la situación del ser humano. Entonces, en el versículo 1 dice ahí, me volví y vi todas las violencias por Dios. Por Dios. Nosotros vemos una parte de la violencia y realmente de cierta forma no la vemos personalmente. La violencia de nuestro país la vemos a través de las noticias, en televisión, en la radio, algunos en los periódicos, en fin, que todavía existen los periódicos. Oímos de las violencias, pero no las vemos. Sabemos de una violencia en una casa del padre contra el hijo, del hijo contra el padre, del esposo contra la esposa, de la esposa contra el esposo. Y ese es un tema, estamos hablando ahí del libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento. Y resulta que esto que estamos leyendo es como si estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Las violencias en el mundo entero. Y dice, me volví y vi todas las violencias. Toda la violencia. Habla de violencia. Lágrima de los oprimidos. ¡Wow! Y si hay algo, mis amados, que nosotros como seres humanos debemos estar educados, es en ese tema de la violencia. Educados. Porque hay dos tipos de violencia. Hay una violencia que construye y hay una violencia que destruye. ¿Sabían ustedes? Claro, la violencia del cirujano. Hay operaciones que se ven a veces en televisión, en programas, donde uno dice, wow, cuántas cosas le están haciendo a ese pobre prójimo, pero eso es una violencia que va a traer bienestar a esa persona. La violencia del cirujano. Y la otra es la violencia del ser humano, el ser humano hacia otro ser humano, del ser humano hacia la creación, llámense los animales o llámense los árboles, los bosques. También el ser humano hace violencia contra la naturaleza. ¡Wow! Es increíble y uno cree que de pronto, bueno, ya estamos que en una época moderna, que todo se está modernizando y resulta que cada día la modernidad nos trae más contaminación. Más contaminación. Leía hace poco, veía en un video de unas personas que han bajado a profundidades en el mar tremendas. Y mostraban un video de unas personas, unos jóvenes que bajaron como en un submarino, como a 10,000 pies de profundidad, profundidades que llaman abisales. Bueno, y les llamó la atención. ¿Saben ustedes qué les llamó la atención a estas personas? Bueno, los peces que habían no se conocían, nunca los habían visto. Eso sí, y sí, claro, y qué bonito, llamativo conocer todo eso. Pero ¿saben ustedes qué encontraron allá en lo más profundo, en lo que llaman las profundidades abisales del mar? Una bolsa de plástico. ¡Wow! ¡Wow!
hasta allá, hasta las profundidades más grandes, abisales de nuestro mar, del mar, ha llegado la contaminación del ser humano. Y eso es violencia, mis amados, porque se está atentando contra la propia naturaleza. Y nosotros formamos parte de la naturaleza. Nosotros fuimos diseñados por Dios en todo nuestro ser, desde la molécula, la célula más pequeña de nuestro ser, fuimos formados de lo mismo que hay en toda la naturaleza. De igual, de los componentes de la naturaleza nosotros estamos hechos. Ustedes se acuerdan de Génesis 2, ¿sí? Dicen que el Señor tomó para hacer al hombre y a la mujer. ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Dice que tomó barro de la tierra. De la misma tierra tomó barro y de ese barro formó al hombre, al ser humano. O sea, nosotros tenemos los mismos elementos químicos, físicos que hay en la naturaleza. ¡Ja! Qué interesante, qué interesante. Entonces, dice Eclesiastés 4:1, me volví y vi todas las violencias. La violencia del ser humano es de muchas clases. Hay violencia física, hay violencia moral, hay violencia espiritual, hay violencia psicológica, hay violencias familiares. Tiene 1000 características la violencia en el ser humano. Y la palabra, hablando de la violencia, habla de lágrimas de los oprimidos, que esa es la peor de todas las violencias. Y saben ustedes que esa violencia, lágrimas de los oprimidos, surge en la familia. Es en la familia. Por Dios. En la casa se forma el violento. Es en la casa donde se forma el violento. No es en la escuela ni en el colegio. No. Es en la familia. Cuando la violencia surge en la familia, la violencia, la familia empieza a contaminarse, a descomponerse. La violencia surge en la familia. Aprendemos a ser violentos en la familia. Entonces eso quiere decir que en la familia también nosotros aprendemos a caminar en paz. Pero en la familia es donde nace la violencia, la contaminación, nace en la familia. Primero será en la pareja. En la pareja hay violencia en la pareja. Aun cuando llevamos miles de años los seres humanos sobre la tierra y que se supone que somos las criaturas de la naturaleza, que tenemos lo que se llama inteligencia, o tenemos, por decirlo, a ver cómo somos seres que tenemos las mismas moléculas que están en toda la naturaleza. Nosotros estamos hechos de las mismas moléculas, porque el Señor dice que tomó del polvo de la tierra, del barro de la tierra. O sea, nos hizo de todos los elementos que hay en la naturaleza. Lo único es que puso en nosotros un espíritu que es semejante a Él. ¿Ustedes sí sabían ese? El Señor, el espíritu a los animales, les dio espíritu de vida. Pero nosotros no solamente tenemos espíritu de vida, tenemos espíritu de Dios. Una porción de Dios en nosotros. Aleluya, aleluya. Entonces, volvamos al tema de la violencia. La violencia, sin lugar a dudas, surge en la familia. Es en la familia. Allí aprendemos o a ser pacificadores, a caminar en paz, o aprendemos a violentarnos. Y esa violencia contamina la sociedad. Generalmente, la violencia empieza en la pareja. Generalmente.
es en la pareja. Disculpen. Entonces, cuando la violencia empieza en la familia empieza a contaminarse. Y les decía que empieza en la pareja y luego de la pareja pasa a los hijos y de los hijos pasa a la sociedad y a todo aquel que se acerque va a ser víctima o contaminado con la violencia. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, pero entonces, ¿de dónde puede venir tanta violencia? ¿De dónde? Y a veces uno lee las noticias y uno no se explica cómo el ser humano, que tiene una inteligencia diferente a la inteligencia de los seres irracionales, que son los animales, hace cosas que ni los animales hacen. Por Dios, eso no, a veces uno no lo entiende. Bueno, hay miles, millones de circunstancias que son las que llevan a los muchachos, a la juventud, a los hijos, a aprender la violencia en el hogar. A los hijos los enseñamos eso en el hogar. La violencia viene del hogar. No, que es que los hijos salen a la calle y se contaminan con sus amigos, que los invitan a una cosa. Sí, pero eso, el hecho de que cedan. Yo creo, supongo, me imagino, ¿no? Porque que casi todos los seres humanos, por ejemplo, los varones en nuestro país, que se supone o se habla de que es un país con altos índices de violencia, cuando uno en su casa vive una vida de familia, vive una vida matrimonial respetuosa, no estoy diciendo aburrida, respetuosa. Y yo diría que la vida matrimonial y familiar respetuosa es más alegre, es más, como dijéramos, espontánea, más de compañerismo, de amistad, de hermandad, que otras cosas, que otras familias. Entonces, la violencia, sin lugar a dudas, viene de la familia, de las familias. Y allá viene la violencia. Es en el núcleo familiar, en el hogar. Además, mis amados, nosotros somos instruidos, somos levantados, somos enseñados en un medio que ya está contaminado de violencia. Y la violencia es en el mundo entero. Habrán de pronto algunas tribus, me imagino yo, por allá en Islandia, por allá en tierras lejanas de las estepas rusas, por allá donde hay pueblitos que son pueblitos de ensoñación, donde no pasa nada, todo es bucólico, todo es gozo. ¿Ah? No, hay pueblitos así. Ajá. Hay pueblos donde para llegar allá toca en avión, porque no hay ni barco siquiera para... Bueno, en fin. Entonces, vivimos en un medio ya violento. El medio, la sociedad, ya se violentó. Es un medio violento. Y yo diría que entre más grande es la ciudad o el conglomerado, más violencia hay. Uno lo ve en las noticias todos los días. El que se monta en un vehículo, en un carro, y cree que el carro es un tanque de guerra y que puede atropellar al que quiera, al que se puso por delante de malas y al que viene pasó por mi lado y no me deja avanzar, entonces yo lo puedo rayar, lo puedo estrellar, y que no le gustó y se bajan con un palo o con un revólver o un... ¡Por favor! ¿Sí? ¿Cómo le parece? ¿Sí? Un psiquiatra, un profesional de la salud. Es increíble. Es increíble. ¿Ah? Y lamentablemente, la forma como se está construyendo familia hoy en día, lamentablemente,
es un lugar propicio para que el violento se exprese. Una familia sin Dios, sin principios espirituales y morales, es una familia que va a terminar en la violencia. Y el violento se expresa, porque el violento, ¿qué es lo que quiere? Expresar su rabia, su enojo, lo que tiene adentro. Y quiere demostrar que tiene fuerza para humillar, para oprimir, para que el otro haga lo que yo quiero. Eso es. Sí. Lee uno la palabra y ya el capítulo 4, ya hay un crimen. ¿Cómo les parece? Ajá. Un hermano mata a su propio hermano. Un fratricidio. Ajá. Ya creyeron que podían ser como Dios, dueños de la vida. No, el único dueño de la vida es el Señor. Él nos la da y Él nos la quitará en su momento. Bendito sea el Señor. Nosotros caminamos en las manos del Señor. Por eso, mis amados, no le demos vueltas a esto, porque es que la gente, a veces en la sociología, que se estudia cómo es que se mueve una sociedad, ¿sí?, le echan la culpa a muchas cosas. No, todo viene de la casa, de la familia. Todo se aprende en la casa desde niños. Y el ser humano, sin que tenga una estructura de lo que es Dios, nuestro creador, si no tiene esa estructura en su mente, porque para nosotros como creyentes, Dios es el creador de la vida. Él fue el que nos hizo a nosotros, nos dio todas las características increíblemente hermosas, grandes, poderosas. Al ser humano, a nosotros los seres humanos, nos dio todo eso el Señor. Pero el ser humano llega a un medio, llámese el hogar, llámese la escuela, llámese la calle, llámese la universidad, donde se expresa la violencia. Arrastran a los jóvenes y muchos perecen y muchos quedan heridos. Muchos llegan aún a sitios como el monte, la guerrilla, a matar a todo aquel que no piense como él. ¿Qué tal que Dios nos quitara la vida porque no lo queremos a él? ¿Qué tal? Se moriría por lo menos el 80% de la población del mundo. ¿No? Sin Dios, el ser humano no es nada. Sin Dios, y ni siquiera podríamos decir que es como los animalitos sin Dios. No, porque los animalitos se respetan la vida, unos a otros. Y un animalito pelea y quita la vida a otro porque necesita su alimento. Un león, un tigre, porque no es matar por matar, no. En la naturaleza del mundo animal no es así. No es así. Se quita la vida de otro animalito para poder alimentarse, con un principio. Pero el ser humano le dio el Señor todas las capacidades para que coma y disfrute la creación. Así de sencillo. Entonces, sin lugar a dudas, la casa, lo que llamamos el hogar, la familia, es el lugar propicio y adecuado para que el violento se exprese, para que el violento exprese su enojo, para que el violento exprese su rabia, para que el violento exprese la fuerza para oprimir a los demás. Por Dios. Uno no se explica. Por ejemplo, que un esposo, un marido que se supone que aceptó a una mujer para convivir con ella porque la ama, si la ama, ¿cómo es que la golpea? No, eso no tiene sentido. No lo tiene. No hay razón, ninguna razón para castigar a otro, golpear a la esposa.
No hay razón. No hay razón. O maltratar brutalmente a los hijos. Lo estamos viendo. O hijos sin ley, porque nunca en la casa se les aplicó la ley familiar. ¿Eh? Nunca. O se dejaron los hijos a la buena mano y el padre nunca se preocupó por saber quiénes eran sus amigos, a dónde va su hijo, con quién se reúne su hijo, qué piensa su hijo, ni siquiera eso. Ni siquiera teniendo el hijo en la casa no saben qué piensa su hijo. Al hijo hay que preguntarle. Por eso es tan interesante las conversaciones en la casa, en la familia, con los hijos, sentado uno a la mesa, porque hay gente que se sienta a la mesa y es come como si le fueran a quitar, decían los viejos. Eso devora, y no, la mesa. La mesa es un lugar increíblemente hermoso para que la familia se relacione mucho más. Sí, lo que tú dices, a veces se sientan a la mesa, ni se miran, comen y devoran el plato y se levanta y se va. Oiga. Y hoy en día, para colmo de males, con ese cacharrito que llamamos celular. Si hay algo que está separando, dividiendo a nuestras familias, es ese aparato, el celular. Y se está convirtiendo en el maestro, en el profesor en la casa. Entonces, el niño ya aprende más del celular que de lo de la familia. Por eso, cada día el trabajo de uno como padre se complica más cada día. Claro que sí, se está complicando porque nos toca luchar contra los medios. Nos toca luchar. Y hoy en día, ser padre de familia, tener hijos es muy complicado. Y en la casa, por eso hay una cabeza. Y tiene que ser una cabeza vertical, firme, que tenga primeramente dominio propio. Uno como padre debe tener dominio propio. Si tú tienes un hijo que ya es un muchachón, ya de 17, 18, 20 años, y tú notas que ese muchacho se deja llevar por su ira, se molesta, tira la puerta porque el papá le dice cualquier cosa, recoja la ropa o recoja los zapatos y se meten a la pieza y tiran la puerta. Ese es ¿cómo diríamos? Como el prototipo del que va a ser un marido violento. Póngale la firma, póngale la firma. Sí. ¿Ustedes creen, mis amados? Mi padre era un hombre increíblemente extraordinario, era un hombre vertical, pero era un hombre, lo que decía lo sostenía y nos daba normas de comportamiento. Y si violábamos esas normas de comportamiento, sabíamos que llevábamos un castigo, pero el castigo era adecuado. No era un castigo ni de venganza, ni de destrucción. Era un castigo para que aprendiésemos, porque es que el niño, el joven, hay que corregirlo, porque no entendemos. Hay cosas que el niño no entiende y el joven no entiende. Pero ¿por qué mi papá no me deja tal cosa? No entiende. Pero ¿por qué mi papá no me deja ir con mis amigos que van para el centro? Hágale caso a su papá. Cuando hay un papá que ama su casa, ama a sus hijos, su familia, él sabe, uno como padre sabe lo que al hijo le conviene. Claro. Empezando por ahí, que la pareja matrimonial, el esposo y la esposa, el papá y la mamá, estén unidos. Unidos. No es que el papá
regañó, castigó al niño y la mamá, venga, mi hijo, no, es que su papá está como tocado de la cabeza, ay, eso perdone a su papá porque no. Tienen que respaldarse el uno al otro porque somos la autoridad. Y toda autoridad, dice la palabra, viene de Dios. Eso se llama disciplina. Es que disciplina no es castigo, tenemos ideas equivocadas. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra disciplina? De la misma raíz de discípulo. O sea, la disciplina es una forma de discipular, de enseñar, de construir. No es una forma de destruir o sembrar miedo. No. Nuestros padres nos castigaban. Claro que sí, nos castigaban. Pero aún así, los amábamos. Porque lo que ellos hacían por nosotros era para nuestro bien y lo entendíamos. Pero hoy en día no. Si el papá le dice al niño, ya no más celular, aleluya. Eso es como si le diéramos golpes con alambre de púas. No, mis amados. De niño aprendemos la disciplina. Y eso es un discipulado. La disciplina es un discipulado. Entonces, voy a hablarles de una persona que aparece en la Biblia que tiene características increíblemente malas. Pero es un personaje que nos enseña mucho, muchísimo. Era un hombre ya casado, ya mayor. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice, cuando yo empiece a leer, ustedes van a saber de quién estoy hablando. Y había un hombre en Maón que tenía sus posesiones en Carmel. El hombre era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y sucedió que él estaba esquilando sus ovejas en Carmel. El nombre de aquel varón era Nabal. ¿Sí se acuerdan ustedes, los que leen la palabra? ¿Quién era Nabal? Empecemos por definir la palabra Nabal. Yo digo que no era el nombre de la persona, sino era como una especie, como un calificativo, ¿cómo se llama? Un apodo, ¿sí? Un apodo. Porque Nabal quiere decir necio, insensato. Eso quiere decir Nabal. Entonces, ese hombre que había allí en esa región se llamaba Nabal. Y el nombre de su esposa, Abigail. Y la mujer de este hombre, dice ahí la palabra, era de figura y rostro hermosos. Pero Nabal, el esposo, era un hombre cruel y de malas intenciones. Y mire lo que dice la palabra, se comportaba como un perro. Por Dios. Bueno, con esa descripción, podemos saber con quién estamos tratando, de quién estamos hablando. Entonces, vamos a seguir leyendo. Vamos a saltar al versículo 14, ahí del primer libro de Samuel, capítulo 25. Y vamos a ver cómo es que la violencia genera más violencia. La única violencia permitida en la raza humana es la violencia del cirujano. De resto, no, la violencia no es correcta. Entonces, vamos al versículo 14, ahí del primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer del versículo 14. Dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciéndole, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, o sea, a Nabal. Mandó David unos mensajeros para que vayan y saluden a Nabal, que vamos a pasar por ahí, para que él esté advertido, en fin. Entonces dice que los mensajeros que venían desde el desierto enviados por David, venían con la misión de saludar al amo y él los ha herido, los ha
herido, los ha humillado. Versículo 15, y aquellos hombres, se está hablando de los hombres de David y de David, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Eso le está diciendo el mensajero de Nabal a Abigail. Llegaron los mensajeros de David y este hombre los maltrató. Y sí, pero por Dios, ¿por qué está diciendo el mensajero? Si ellos han sido buenos con nosotros. Dice, muro fueron para nosotros, o sea, defensa fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice el mensajero a Abigail, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra Nabal y contra toda su casa, pues él, o sea, Nabal, es un hombre tan perverso que no hay quien le pueda hablar. ¡Wow! ¿Ustedes creen que hay hombres así? ¿Ustedes creen que hay padres de familia así? Claro que los hay, que los hijos no pueden ni hablarles porque les da terror, miedo hablarle a su papá. Gracias a Dios, este hombre se casó con una mujer sabia, Abigail. Entonces, Nabal, el insensato, el necio. Su esposa, Abigail, una mujer sabia, inteligente. ¿Qué hizo? Ella se dio cuenta del error que había cometido Nabal. Porque en lugar de recibir a los mensajeros de David, los hirió y los golpeó. Y eso era grave porque la noticia llega a David y David de una vez, él acciona su ejército porque él era el rey. La cosa no era fácil, era grave. Y Abigail, la esposa de ese hombre malvado de Nabal, ella sí entendió el tamaño de la circunstancia. Y ella sabía quién era su esposo, que era un hombre violento. Por eso a ella le tocó actuar a espaldas de él. Ella no le dijo nada. Y ella se fue a hablar con David. Vamos al versículo 23. Miren ustedes, qué interesante. Y cuando Abigail vio a David, al rey, dice, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¡Wow! Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. ¡Wow! Fue a interceder por el monigote de su marido, del necio de Nabal. Dice, no hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Conforme a su nombre, el nombre quiere decir necio. Insensato. Es un insensato, es un necio. Dice, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Fue a pedir clemencia por la tontera, perdónenme la expresión, por la estupidez magistral de su marido. ¿Cómo se le ocurre irse a enfrentar a los hombres de David? Un patán, un grosero. Es increíble. Pero hay algo que yo diría que es como una contraprestación de la naturaleza. Cuando el ser humano es así, violento, irascible, esa violencia, esa ira de él contra él mismo inclusive, viene contra su vida, contra su naturaleza y lo va destruyendo. Los médicos hablan de úlceras, de cánceres, de
de enfermedades que produce esos estados de ánimo. ¡Wow! Eso no es un juego. Parálisis. ¿Ah? Eso no es un juego. Y sin lugar a duda, esa carga emocional de esas personas va debilitando su corazón. Y aquí en esta porción de la palabra lo vemos. Vamos al versículo 36, adelantémonos un poquito. Dice, y Abigail volvió a Nabal. Ella volvió a la casa a hablar con su esposo. Dice, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Yo digo, no está ahí en la palabra, pero yo pienso que él en algún momento supo que venían los hombres de Nabal, no le importó nada, ni les prestó atención, ni ayuda, ni nada. Antes los persiguió, los golpeó, los hombres de David, perdón, ¿sí? Los persiguió y creo que alcanzó a herir a algunos o a matar a algunos, no lo sé. ¡Ja! Entonces estaba a lo mejor celebrando y estaba ebrio, dice ahí la palabra. Tenía un banquete en su casa como banquete de rey y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le dijo, mire, una mujer sabia, no le dijo nada hasta el día siguiente. Ella pudo haberle dicho ahí al borracho ese lo que pasó. No, dijo, no, está ebrio, no me entiende, el borracho no entiende nada. Dice, versículo 37, pero por la mañana, cuando Nabal ya se le habían pasado los efectos del vino, su esposa vino y le refirió toda la historia de quién venía y que él mandó hombres para que golpearan a los hombres de David. Y ahí en ese momento él entendió, pero ya era tarde, el error que había cometido. ¿Y sabe cómo termina esa porción? En el versículo 37 dice, le refirió a su mujer estas cosas y el hombre, ¿qué le pasó? Dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Le dio un infarto. Le dio un infarto. Porque se dio cuenta, ahí ella lo hizo reflexionar y se dio cuenta del error tan impresionantemente grande y malo y feo que había cometido. El insensato, el violento. Y saben ustedes que al insensato y al violento siempre habrá alguien que venga y lo enfrente. Y que le conteste lo que él quiere, lo que a él no quiere, lo que el insensato no quiere oír. Y el insensato, así como ese hombre violento que todo lo resolvía con violencia, en un hogar es el que produce maltrato verbal y maltrato físico a sus hijos, a su esposa. Los grita, los ofende, los maldice, los golpean. Oiga, llegan hasta golpear a la esposa, por Dios. Por Dios. Eso es como si cogieran y se dieran ellos mismos golpes a sí mismos en su cabeza. Con la esposa somos una sola carne. ¿Cómo voy yo a golpear a mi esposa? Por favor. Por favor. Si somos una sola carne. Y el violento maltrata a su esposa y maltrata a sus hijos. Son de esos hombres que cuando llegan a la casa, todo el mundo se esconde, los niños se esconden, se meten debajo de la cama, porque llegó mi papá, el monstruo de la casa. Por Dios, cuando la familia tiene que alegrarse porque llegó el papá, los niños corren, llegó mi papá, y van a abrazarlo, a recibirlo. No que llegó una bestia a la casa. Buscando a ver qué error ve en un mueble que está torcido o que hay un mugre en el piso para armar un problema, encender la chispa. Entonces,
Hay algunos que castigan físicamente, otros que castigan con sus palabras. Y saben una cosa, mis amados, las palabras, el violento sabe que las palabras son como garrotes, como látigos, como fuetes para castigar a las personas. Y sabe que aquel que golpea a su esposa hace sentir a su esposa como si fuera violada, violentada. Con palabras, sobre todo. Y la violencia verbal, o sea, las palabras que salen de nuestra boca como saetas, como puñales, afecta a las emociones de todos en la casa. Hiere el alma, hiere el espíritu. Y se hiere aún el cuerpo. Y se hiere la casa, la familia, la esposa, los hijos. Por favor. Hay una frase, un dicho popular. Dice, es más fácil conquistar una ciudad fortificada que a una persona herida en su alma y en su espíritu. ¡Wow! ¡Wow! Y cuando la persona a la que estamos ofendiendo es la que está más cerca a nosotros, la próxima que está a nuestro lado, peor. Sobre todo la ofensa verbal. Sin lugar a dudas, la ofensa física también, la agresión física. Pero a veces las palabras se enquistan adentro en el corazón, en el interior de la persona. Hay hombres que ofenden a su esposa, le dicen cosas horribles porque están de mal genio, porque los regañaron en la empresa, porque lo van a echar del trabajo, y llegan a la casa y pagan con su esposa o con los hijos. Pero generalmente la que lleva más del bulto, como se dice coloquialmente, es ella, la esposa. Sí, llega el perrito a saludarle y le dan un puntapié al pobre perro. Y le gritan a su esposa palabras groseras, palabras altisonantes. Tratar a la esposa como si fuera una cualquiera, como una basura. Por favor, es un ser humano, una hija de Dios, por Dios. Y las ofensas verbales muchas veces hieren más que la ofensa física. Una ofensa verbal, eso no es de que con cualquier florecita ya lo vamos no. La ofensa verbal queda grabada adentro, escrita. Y en el matrimonio ocurre algo muy interesante. La ofensa verbal va a afectar la intimidad de la pareja. Se toca la intimidad. La ofensa verbal o la ofensa física a nuestra pareja. Imagínense una mujer que el marido llega como llegaba este hombre naval, insensato, violento, a golpear, a herir, a decir palabras, y después quiere que en la intimidad su esposa se entregue a él. No es posible. No es posible. Perdónenme lo que estamos hablando, pero cosas que hay que decirlas y aprovechar que hoy es el día de la familia. Porque o aprendemos a ser familia o no sé qué va a pasar. Nos lleva el que nos trajo. Dice el dicho popular. Entonces, muchas veces en esa violencia se hiere a la persona y eso afecta la intimidad. Y saben una cosa, la intimidad, nuestro cuerpo, es como un tesoro que hay que cuidar. La palabra dice que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. La intimidad es un tesoro que Dios nos dio, que hay que respetarlo, hay que cuidarlo para poderlo disfrutar, ese tesoro que el Señor nos dio.
Y hay hombres que dentro del matrimonio quieren que la esposa actúe como una sirvienta o como una prostituta. Por Dios, por Dios. Y eso se llama abuso. Abuso, sea abuso personal o abuso sexual. Y así sean esposos. Hay abuso. Por favor, por favor. Eso es violencia. La violencia, miren, la violencia, se han escrito libros y libros y libros, ríos, mares, océanos de libros sobre la violencia. Por ejemplo, en nuestro país ha sido una característica de Colombia, en nuestro país, ha sido la violencia. Y se han escrito libros y libros y libros sobre violencia física, sobre violencia social, sobre violencia sexual, violencia emocional, violencia psicológica, violencia espiritual. Hemos vivido todo eso en nuestro país. Y saben una cosa, mis amados, la violencia dentro del matrimonio abre puertas a espíritus inmundos. La violencia que afligen, que contaminan, que aprisionan a las personas dentro de la familia. Hay cosas que a veces no entendemos. Por ejemplo, un hijo, un bebé puede nacer contaminado. ¿Ustedes sabían? Puede nacer contaminado por una razón muy sencilla. Puede traer consigo mismo un espíritu de muerte. Un bebé trae en sí un espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor estando en el vientre de la madre fue rechazado. No lo queremos. Ya tenemos 5 hijos, 6 hijos. Ese hijo no, mátelo. Vaya ese hijo no es mío. ¿Ah? Y golpean a la mamá a veces. Oiga, hombres burros, llamo yo, perdónenme la expresión, brutos. Conocimos uno que golpeaba a su esposa y le daba puntapiés en su barriguita, ella esperando. Por favor, eso es un animal. Eso no es un ser humano, es un animal. Wow. Sí. Y yo diría que esa violencia es peor que la de las armas en la calle. La violencia en la familia es peor. Entonces, los hijos van a crecer viendo aquello, cómo es que mi papá golpea a mi mamá, eso me da entonces a mí como hijo derecho que el día que yo me case pueda golpear a mi mujer. Que si mi papá golpeaba a mi mamá, ¿yo por qué no voy a golpear a mi esposa? Así es sencillo y vamos aprendiendo. Y esa no aceptación de los hijos cuando la esposa está embarazada, la no aceptación, eso trae consecuencias, muchas consecuencias. Uno las estudia en la psicología. Porque aún en la psicología, por ejemplo, la depresión en muchas personas viene desde el vientre de la madre. Y uno como psicólogo empieza a averiguar sobre la vida de alguien que tiene problemas de depresión, de angustia, en fin, uno va no solamente a la vida física de la persona, sino aún a la vida fetal, a la vida en el vientre de la madre, si fue o no fue castigada la madre. Hemos hablado 20,000 veces. Un niño en la barriguita de la mamá oye todo sonido que esté por encima de 60 decibeles. Y yo estoy hablando más o menos cercano a los 60 decibeles. Eso es tremendo, mis amados. Es tremendo. Y podemos llegar a tener hijos que van a crecer con tendencia a la depresión, con tendencia a la tristeza, con tendencia al suicidio. Si la sociedad está enferma. Los niños son muy vulnerables, mis amados. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen defensas emocionales.
No tienen defensas emocionales, entonces podemos destruir a un hijo, a un niño. Porque el niño percibe todas estas cosas. Mire, yo le doy un consejo. Nunca vayan a llevar a sus niños menores de 5 años a un cine donde exhiban una película donde se vea violencia. Porque el niño, aún a los 5 años, todavía cree que todo eso que está pasando allá en el telón, en el teatro, es cierto. Él cree que eso es cierto, que eso está ocurriendo ahí en ese momento. Ese hombre golpeando a otro con un puñal o matando, él cree que es cierto. Y hoy en día en televisión, en los celulares, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Una película sangrienta para el niño es real. Está ocurriendo ahí, están hiriendo a alguien, lo están matando. Y el niño no ha desarrollado todavía su capacidad. Un niño no desarrolla su capacidad emocional, no ha madurado emocionalmente para poder aceptar y que hagan mal en su vida, traumas, miedos. No ha desarrollado, entonces debemos cuidarlos emocionalmente. Hay que cuidar a nuestros hijos emocionalmente. Y es dentro de la familia, en el matrimonio. Ojo con la violencia en la familia. Estamos viviendo tiempos complejos y difíciles. Y estamos viviendo una humanidad que el pecado se ha enseñoreado de toda la sociedad. Y lo que era el amor, la bondad, la amistad, eso está desapareciendo. El ser humano sin Dios es rebelde. El ser humano sin Dios es ruin, es corrupto, de naturaleza destructiva, de corazón pecaminoso. Y todo eso hace que sus pensamientos, su voluntad, sus emociones se corrompan. Pero Jehová el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los enemigos, los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ¿qué pasó? Que ellos tropezaron y cayeron. Porque hemos puesto nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras relaciones, todo lo hemos puesto en las manos del Señor. Leíamos el Salmo 27, 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién? ¿De quién? No hay temores en nuestra vida. Así los enemigos se junten contra nosotros, caerán. No por mi mano, por la mano del Dios de la gloria. Amén. Amén. Hombre, disculpen, de pronto, a veces yo me emociono hablando de estas cosas porque se me hacen muchas cosas tan absurdas que hay que hablarlas y hay que decirlas. Pero bueno, cuidado. El amor de Dios está por encima de todas las cosas. Y ese debe ser el fundamento de nuestra vida, el amor a Dios. Porque el amor a Dios condiciona nuestra vida, nuestro ser interior. Amamos a Dios y sin darnos cuenta de pronto, sin percibir la real realidad, estamos transmitiendo el amor de Dios hacia los demás. Empezando
por nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Padre bueno, Señor amado, en este día te damos gracias, Señor, porque tu palabra a veces es fuerte, a veces es dura, contundente, pero tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. No importa el tiempo ni la sociedad, tu palabra sigue siendo la misma y es tan válida en todos los tiempos, ayer como hoy y como lo será mañana. Tu palabra es fortaleza, tu palabra es vida, tu palabra es enseñanza, es pedagogía, tu palabra es gozo, tu palabra es felicidad, tu palabra es familia, tu palabra es amor, porque tú eres amor. Gracias Dios te damos por nuestra familia, la familia de todos y cada uno de nosotros. Gracias Señor, gracias porque tú nos has ido enseñando poco a poco, Dios, cómo debemos ser en familia. Qué bueno reunirnos, qué bueno hablar, pero en amor, en ayudarnos el uno al otro. No estamos solos, hay una familia que gira a nuestro alrededor, ayudándonos, protegiéndonos unos a otros. Gracias Dios por la casa, por la familia. Bendecimos la familia, nuestra familia, la familia de todos y cada uno de los que estamos reunidos hoy. Yo te pido, Padre bueno, Dios de la gloria, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre, que desates amor sobre todas y cada una de las familias que estamos reunidas en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Bueno, mis amados, disculpen de pronto, me emociono mucho hablando de estas cosas, pero hay que decirlas, hay que hablarlas. Aquí no es con pañitos de agua tibia, no. A veces las cosas hay que hablarlas como son. Son duras, hay que hablarlas como son. Vamos a honrar al Señor. Honremos al Señor con lo que Él nos ha dado. Con eso mismo lo honramos a Él. Y para eso quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es que ahí la pregunta que está haciendo es que alguien en algún momento se ha autonombrado soldado y yo soy aquí el encargado con un fusil al hombro, un revólver en el cinto y a lo mejor un puñal y un garrote. Yo soy aquí el soldado de la cuadra. No, eso no es así. Eso no es así. Soldado a sus propias expensas. No. Y sigue diciendo: ¿quién planta viña y no come de su fruto? El que planta la viña, come de la viña. El que planta el fruto, come del fruto. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Eso quiere decir que yo lo voy a traducir a otra palabra un poquito diferente. Dice: toda acción va a producir una reacción. Todo lo que tú hagas va a producir una reacción. Sigo diciendo, versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. El que está trabajando, déjelo trabajar. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y sigue escribiendo el apóstol Pablo: pues por nosotros se escribió. ¿Saben por qué? Se escribió por todos nosotros
está hablando Pablo, y eso va también para nosotros, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, y con esperanza de recibir del fruto. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros sembramos entre todos nosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Tiene que ser un resultante. Si nosotros sembramos en el mundo espiritual, el resultado viene al mundo material. ¡Aleluya! Si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? Si hay un imperio que viene a cobrarles, a sacarles el dinero, impuestos y a cobrar, ¿no tenemos nosotros entonces derecho a compartir lo que el Señor nos ha dado? Claro que sí. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Bueno, cumplimos con las leyes, cumplimos con las normas. Claro que sí, para que no haya ningún contratiempo. Versículo 13. Pero ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas, el sacerdote, el pastor, comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. ¿Ustedes ya han oído eso? Les está diciendo el apóstol Pablo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese es el trabajo que el Señor nos ha encargado. Y lo haremos. Y así recibamos o no recibamos, no nos interesa. No nos interesa. Seguiremos haciendo lo que el Señor nos mandó hacer. Y si el ser humano cree que no vale la pena una recompensa por la enseñanza, Dios nos la dará, nos la dará. Él es, de Él dependemos y de Él recibimos. Entonces, los que anuncian el Evangelio, que vivamos del Evangelio. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí en su palabra. Y es nuestro deber, es nuestra obligación como creyentes, como personas que comemos palabra. La palabra es un alimento. La palabra que oímos, el evangelio que oímos, las prédicas que oímos, son palabra para nosotros y es alimento para nuestras vidas. No solamente para quien recibe la palabra, también para el que la predica. Claro que sí, también es alimento. Pero entonces estamos siendo educados. Y en ese sentido debemos responder a quienes el Señor ha nombrado como sus mensajeros, como sus sacerdotes, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos ayudan, que nos aconsejan, que oran por nosotros, que están pendientes de la casa, de nuestras familias. El sacerdote de nuestras iglesias. Vamos a orar. Toma tu ofrenda ahí en tu mano, toma ahí tu ofrenda y vamos a orar por esa ofrenda al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Toma tu ofrenda ahí en tu mano. Soberano y eterno Dios, nuestro Padre. Hoy, Señor, primeramente queremos expresarte nuestra gratitud. Y lo hacemos porque tu palabra para nosotros es una enseñanza permanentemente. Y tu palabra ha venido hoy a nosotros. Permite que, Señor, que esa palabra que ha llegado a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser interior, se vuelva una realidad en nuestras vidas. Y podamos caminar conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, tomamos de lo que tú ya nos has dado. Lo tomamos para que tu obra, tu palabra, tu evangelio siga caminando todos los días a uno y otro lugar. Y que tu palabra llegue hasta el rincón más lejano,
hasta el corazón más alejado, tu palabra llegue y transforme las vidas. A quien llegue la palabra, su vida sea transformada. Recibimos, Señor, de tu mano nuestro pago, nuestro salario. Lo recibimos de tu mano. Y de lo recibido de tu mano es que nosotros damos para la obra, para el pastor, para aquel que hace el trabajo de llevar tu palabra y tu evangelio y de enseñar. Gracias te damos, Señor. Cumplimos contigo, Señor, sabiendo que tú siempre cumples a nosotros. Gracias te damos, Padre, en este día. Bendícenos. Bendice este día, Señor, que estamos en familia. Bendícenos con toda bendición de lo alto. Y también, Padre bueno, bendice esta semana que empieza hoy. Hoy es el primer día de la semana. Lo colocamos en tus manos este primer día y toda la semana. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados, recuerden que hoy es día de la familia. Disfruta a tu familia, disfruta a tus hijos, disfrútalos. A los hijos hay que disfrutarlos. A la esposa también hay que disfrutarla, y tu esposa disfruta a tu esposo, a tu marido, y disfruta a tus hijos también. Algún día todos lo hicimos. En un día el hijo se va de la casa. Todos nos hemos ido de la casa. Entonces, qué bueno disfrutarlos. ¿Y saben para qué? Cuando disfrutamos a nuestros hijos, ellos vuelven a la casa. No se van a extremos del mundo. No, están cerca de nosotros siempre y podemos contar con ellos, con nuestros hijos. Qué bendición la familia y qué bendición los hijos. Mis amados, quiero bendecirlos hoy con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Disfrute este domingo con tu casa, con tu familia. Salgan, vayan a algún lugar. Y nos volvemos a ver el próximo martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario, de martes a viernes. Pero sobre todas las cosas, que la bendición del Dios de la gloria, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llegue sobre tu vida. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Amén.